El cráneo de la momia. Edward Hamilton y los gatos egipcios momificados. 1. Presentación. En el capítulo dedicado a la morfología craneal de su obra El gato salvaje de Europa de 1896, Edward Hamilton incluye un dato que va al corazón del problema de la identidad taxonómica del gato doméstico: el análisis de dos cráneos de gato momificado procedente de Egipto. No se trata de una digresión erudita. Las momias de gato eran, para Hamilton y para los naturalistas de su época, el testimonio más directo del animal que los egipcios habían domesticado y que los fenicios habían después difundido por el Mediterráneo. Determinar su especie significaba aclarar el origen del gato doméstico europeo. 2. Los dos ejemplares. Hamilton examina dos cráneos de momia de gato egipcio y registra con precisión sus medidas y características morfológicas. El texto no especifica ni la colección ni el museo en que los había examinado. Se limita a escribir dos ejemplares de gato momificado de Egipto, sin indicar el yacimiento de procedencia. Es probable que los cráneos se encontraran en el Museo Británico de Historia Natural de South Kensington, que Hamilton cita explícitamente en otras partes del volumen para otros ejemplares felinos, y que ya en el siglo XIX poseía una significativa colección de momias animales egipcias, pero se trata de una inferencia, no de un dato declarado. El primer ejemplar tiene el cráneo estrecho y alargado, la bóveda craneal ligeramente abombada, los huesos frontales anchos y planos, la cresta sagital que se extiende por los parietales hasta la mitad de su longitud, gruesa y bien marcada. La longitud basal es de 94 milímetros y la anchura sobre los parietales de 55 milímetros. Estas medidas son notablemente superiores a las del gato salvaje europeo típico, de 85 a 91 milímetros de longitud basal, y aún más que las del gato doméstico, de 73 a 83 milímetros. Estamos ante un cráneo grande, robusto, de un animal de considerable tamaño. El segundo ejemplar tiene el cráneo corto y ancho, los frontales anchos y ligeramente cóncavos, la cresta sagital corta y delgada. La longitud basal es de 83 milímetros y la anchura de 46 milímetros, medidas más próximas a las del gato doméstico europeo. La figura correspondiente en el volumen de Hamilton lleva el pie de imagen cráneo de una momia de gato, Felis maniculata, con un signo de interrogación que no es ornamental. Es la señal explícita de una incertidumbre que Hamilton no quiere disimular. 3. La conclusión de Hamilton y la contribución de Nering. Comparando los dos cráneos con los de las especies conocidas, Hamilton llega a una conclusión doble. El primer ejemplar, el grande de cráneo alargado, parece similar al cráneo de Felis chaos, el gato de la jungla egipcio, un felino considerablemente más grande que el gato doméstico, difundido en las zonas húmedas del delta del Nilo y del Próximo Oriente. El segundo, el más pequeño de cráneo corto y abombado, se acerca a Felis maniculata y en cierta medida a Felis domestica. La misma conclusión había sido ya alcanzada, con mayor amplitud de materiales y con indicación precisa de los yacimientos de procedencia, por el naturalista Alfred Nering, citado por Hamilton en nota. Nering había estudiado sistemáticamente los gatos momificados procedentes de los principales centros de momificación felina de Egipto. Bubasti, conocida también como Tel Basta, en el delta oriental del Nilo y sede del principal culto a Bastet, Beni Hassan, importante necrópolis del Egipto medio conocida por sus tumbas rupestres, y Siut, la actual Asiut, en el Alto Egipto.
Son estos 3 lugares, y no los 2 cráneos anónimos de Hamilton, los que proporcionan la base documental más sólida para el estudio de las momias felinas egipcias. La comunicación de Nering a la Sociedad Antropológica de Berlín de julio de 1889 establecía que los cráneos de momia más grandes son similares a Felis caligata y Felis chaus, mientras que los más pequeños corresponden a Felis maniculata. Las momias egipcias no pertenecen pues a una única especie. Las necrópolis felinas del antiguo Egipto custodiaban al menos 2 félidos distintos. 4. 2 especies. 2 papeles. Esta distinción no es zoológicamente indiferente. Felis chaos, el gato de la jungla, hoy clasificado como especie autónoma, es un félido robusto, de hocico alargado, que alcanza de 70 a 75 centímetros de longitud en el cuerpo, difundido en los humedales y en las zonas de matorral denso desde el Nilo hasta la India. Era probablemente capturado y mantenido en cautividad por los egipcios, como sugieren algunas representaciones iconográficas, pero no se le considera el progenitor de la línea doméstica. Es demasiado grande, demasiado salvaje, difícilmente domesticable de manera estable. Felis maniculata, la denominación del siglo XIX de lo que hoy llamamos Felis silvestris libica, el gato salvaje africano, es en cambio de tamaño menor, de carácter más dócil, genéticamente predispuesto a la domesticación. Es de esta especie de la que descienden, como ha confirmado definitivamente la paleogenética del siglo XXI, todos los gatos domésticos del mundo. Su presencia en las momias egipcias, aunque reconocida con incertidumbre, como señala el signo de interrogación de Hamilton, era pues significativa. Indicaba que los egipcios momificaban no solo los grandes félidos capturados para el culto de Bastet, sino también el pequeño gato salvaje africano ya encaminado hacia la domesticación. 5. El signo de interrogación de Hamilton. El signo de interrogación junto a Felis maniculata en el pie de figura merece atención. Hamilton no era un naturalista superficial. Era consciente de que la sola morfología craneal no siempre permite un diagnóstico de especie seguro, especialmente sobre material momificado, que puede haber sufrido deformaciones durante el proceso de embalsamamiento o por efecto del tiempo. Sabía también que Felis maniculata y Felis domestica tienen cráneos muy similares, y es precisamente esta semejanza la que hace difícil establecer si el gato momificado es un salvaje capturado para el templo o un doméstico criado con ese fin. El signo de interrogación es pues un acto de honestidad intelectual. Hamilton registra el dato, propone la clasificación más probable, pero no pretende una certeza que el material no permite. Esta cautela es metodológicamente ejemplar, y halla confirmación en las investigaciones posteriores. Los trabajos paleogenéticos del siglo XXI han demostrado que la distinción morfológica entre Felis libica salvaje y sus formas protodomésticas es sutilísima incluso para la genética, y prácticamente imposible de captar con la sola morfología ósea. Hamilton, con los medios de 1896, había llegado ya a los bordes de esta dificultad.